nosotros somos el equipo 3, que estamos conformados por Alcántara Salazar Fátima del Rosario, García Martínez Isamar, Pardo Córdoba Héctor, Salinas Olvera Karina Jimena, del grupo 2 y B50, y presentaremos nuestro proyecto final de concentradores solares. Nuestro objetivo es entender el funcionamiento, tipos de concentradores solares, demostrar la utilidad y eficiencia de energía que presentan, realizar una pequeña comparación entre los calentadores convencionales y solares para el uso diario. Recordemos que las fuentes de energía renovables son aquellas que se van rehaciendo con el tiempo de forma continua y son tan abundantes en la Tierra que perdurarán por miles de años, las usemos o no. Las fuentes de energía renovables son solar, eólica, geotérmica, biomasa y oceánica. México produce el 91% de su energía utilizando combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo. Esta dependencia hacia los fósiles está provocando un deterioro en la calidad del aire, contaminación de ríos, mares y suelos. Además, son responsables del cambio climático global. México cuenta con un potencial enorme para aprovechar las energías renovables. Si se apoya su desarrollo, esto atenuará los impactos ambientales ocasionados por la producción, distribución y uso final de las formas de energías convencionales. La radiación solar que llega a la superficie terrestre se puede transformar en electricidad o calor. Puede ser utilizada directamente como calor o para producir vapor y para generar electricidad. Una de las formas más sencillas de aprovechar la energía solar es utilizando los calentadores solares, los cuales son eficientes y fáciles de usar. Estos son sistemas fototérmicos en los que se puede canalizar la energía irradiada por el sol hacia nuestro hogar. Hablaremos un poco sobre la historia. En 1515, Leonardo da Vinci comenzó un proyecto que no logró terminar. Pensó en el uso del sol y su idea era construir un concentrador de 6 kilómetros de diámetro a base de espejos cóncavos para la producción de vapor y calor industrial. En el año 212 a.C., el primer antecedente registrado es sobre Arquímedes, donde cuenta la leyenda que utilizó un espejo grande en forma cóncava para quemar las naves que sitiaban la ciudad de Siracusa. Años después, Antonio Lavoisier hizo un dispositivo que con ayuda de un lente de 1 metro de diámetro concentraba la energía solar y alcanzaba temperaturas cercanas a los 1700 grados Celsius. Se presumía que con este concentrador se podía fundir platino. En 1870, John Ericsson creó una máquina que funcionaba con aire caliente que salía de un concentrador parabólico. Contaba con un espejo bastante grande, una caldera y una máquina de vapor. 2 años más tarde, Ericsson intentó calentar el aire con un reflector parabólico y un cilindro que era el foco de esta parábola. En 1875, Augustin Mouch diseñó y construyó el primer prototipo con forma de cono truncado y tenía un foco puntual con el cual era posible iluminar el receptor en cualquier dirección. Con este dispositivo fue posible mover un motor de medio caballo de fuerza a 80 revoluciones por minuto. En 1885, Charles Taylor desarrolló uno de los primeros concentradores solares de baja temperatura que funcionaban para impulsar máquinas. La diferencia del motor que hizo Taylor con aquellos convencionales radicaba en que él utilizó vapor presurizado de líquidos que tienen una temperatura de ebullición menor a la del agua. En sus primeros diseños utilizó un captador solar parecido a los actuales y lo llenó con amoníaco. Como resultado, Taylor obtuvo 300 galones por hora durante las horas del sol. En 1895, Alemania apareció la primera patente de un concentrador de canal parabólico. En 1969 se construyó uno de los mayores hornos solares del mundo, el horno de Odielo, que tiene una potencia de 1 megavatio. Este horno concentraba la energía solar incidente utilizando espejos orientables en una primera serie que reflejaban los rayos solares a una segunda serie de espejos que integran la parábola, que es la estructura principal. Al final los rayos convergen en la parte superior de la estructura principal, que después los dirige hacia un cuerpo circular de 40 metros y con una distancia focal de 18 metros. En este cuerpo foco se llegan a los 3400 grados Celsius. Bueno, los concentradores solares obtienen electricidad utilizando la radiación solar. Es una opción viable para concentrar la energía del sol en un foco lineal para obtener así altas temperaturas en el fluido del trabajo y lograr el cambio de fase, en este caso evaporación. Si esta energía del vapor se utiliza para mover una turbina, entonces se puede obtener energía eléctrica mediante un generador acoplado al eje de la turbina.
Cuando el cielo está claro y el sol cae verticalmente sobre la Tierra, llega a un promedio diario de 870 watts por cada metro cuadrado en forma de radiación electromagnética. Esta cantidad equivale al consumo diario medio del habitante de un país en desarrollo. Existen tres tipos: de disco, de torre y de cilindro parabólico. La importancia es optimizar el uso y aplicación de esta energía renovable y que además tiene la particularidad de que no contamina. Como avance, estos han sido instalados desde los años 80 con un comportamiento excepcional. Se ha experimentado importantes mejoras a nivel de costos y rendimientos. Actualmente hay 300 megawatts en operación, 400 en construcción y alrededor de 6 gigawatts en promoción a nivel mundial. Continuamos con los conceptos. Primero que nada tenemos la reflexión, el cual es el fenómeno que ocurre cuando un rayo de luz o una onda rebota al chocar contra una superficie. Esta reflexión puede ocurrir en diferentes direcciones. El ejemplo más común es el al momento de mirarnos a un espejo. Después tenemos la reflexión, el cual es el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios, que puede regresar al medio original. Un gran ejemplo es cuando tomamos un vaso de agua, una botella de agua como esta, ponemos nuestra mano y al mirar nuestros dedos estarán un poquito más grandes, por lo mismo por el efecto que hace la refracción. Después tenemos dos tipos de calor, que es la convección. Es el calor que se transfiere por el movimiento de uno o más fluidos de manera natural o forzada. Y también puede ocurrir una transferencia de calor entre un sólido y un fluido. Cuando calentamos agua o algún fluido, se ocurre este tipo de calor. Después la conducción, que está basado en el contacto directo de sus partículas que tienden a igualar a su temperatura o estado de excitación térmica. Cuando tocas algo que está más caliente, la temperatura se va a transferir, esto como lo dice la ley de la termodinámica. Después tenemos la emisividad, que es una propiedad que posee todo cuerpo y se define como la relación entre la radiación térmica emitida por una superficie u objeto y su temperatura. Esta ya la veremos después, se ocupará para una ley. Después tenemos la transmisividad, que es la transmisividad óptica, se refiere a la cantidad de luz que atraviesa un cuerpo en una determinada longitud de onda. Esto es para poder detectar los colores. También tenemos la absortividad, que es la porción de la radiación que indice en un cuerpo que es absorbida por el mismo, es decir, lo opuesto a la emisividad. Tenemos el calor, que es la energía en estado transitorio y se da cuando un cuerpo y un sistema transfiere energía a otro. Esta es la definición general del calor. La irradiancia, que es la potencia efectiva proveniente del Sol por unidad de superficie. Sus unidades son W sobre M, que esto quiere decir que es la energía en unidad de tiempo por metro cuadrado por área. Después la irradiación, que es la magnitud que mide la energía por unidad de área de radiación solar incidente en una superficie colocada en un lugar y rango de tiempo bien especificados. Es similar a la irradiancia, pero este sí es más específico y es en un rango menor a diferencia de la irradiancia. Y por último la radiación, que esta forma de transferencia de calor existe en todo cuerpo o sistema que tenga una temperatura mayor al cero absoluto y puede transmitirse en medio material o en el vacío. Cualquier tipo de energía, normalmente todos tenemos un poco de radiación. Ahora tenemos la ley de Stefan Boltzmann, la cual establece que un cuerpo negro emite radiación térmica con una potencia emisiva hemisférica total proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Esto quiere decir, como lo dice aquí la gráfica que tenemos a la derecha, que entre mayor sea el color, en este caso el color negro, mayor será la cantidad de energía que pueda absorber este cuerpo para subir su temperatura. Y lo que hacemos en este experimento o en este proyecto, eh, al momento de que recibe esto y alza la temperatura, se transfiere a un fluido para así poderlo transformar en algún tipo de energía, en este caso la energía eléctrica. Se basa en esta ecuación, la cual la T es la temperatura del objeto y la letra sigma es el coeficiente de Stefan, el cual nos indica para que se pueda calcular el valor establecido. También abajo tenemos la letra epsilon, me parece que es,
que esta nos indica si el cuerpo no es completamente negro, si el cuerpo tiene alguna diferencia a la escala de negros. Esta nos puede ayudar para que sea de un valor de 0 a 1, sea calculado para que se pueda dar una proporción correcta. Tenemos el experimento de la ley de Stefan Boltzmann, el cual es muy sencillo de comprobar, ya que es un dispositivo experimental, consta de una lámpara incandescente, un foco, el que se tiene en casa, que está conectado a una corriente de voltaje y el cual también está conectado a un voltímetro para poder medir la cantidad de energía. Y este está dirigido hacia una termopila de mol, que es la cual mide la radiación producida por la lámpara. Este tipo de objetos, así ahí como se ve, es un tubito así, el cual recibe la radiación que genera el calor emitido por el foco, por la lámpara, para poder transferir en energía, medir en energía, y en este caso en el tablero que aparece ahí nos indica la cantidad que tenemos. Y aquí es donde entramos en sí a lo que es nuestro proyecto, que es el concentrador solar, como lo lleva el nombre. El concentrador solar son dispositivos capaces de captar la radiación solar y transmitirla a un fluido o a un recipiente con el fin de aprovechar su energía. Ya hablaremos más adelante, más a fondo de esto, pero brevemente les diré que sí. Es no como un panel solar, perdón, ya que funciona de manera diferente, porque este al momento de recibir el calor, la energía que llega del sol, lo que hace es transmitirla a través de unas tuberías hacia un fluido para poder calentar ese fluido. ¿Por qué? Porque la temperatura, como lo dice la ley de Boltzmann, va a aumentar, y ese fluido, al momento de que aumente la temperatura, genera vapores o genera otros tipos de energías para así poderla nosotros convertir a energía eléctrica, que es básicamente por lo que se hace en este tipo de proyectos. Ahora tenemos los componentes que cualquier concentrador solar debería tener. Esto puede variar debido a que, como lo veremos adelante también, eh, existen varios tipos de concentradores solares. Lo primordial es el concentrador solar, que está formado por una estructura metálica de ángulo y solera, la parte reflejante y cilíndrica con una película de reflejante. Es básicamente todo el disco que tiene al su alrededor y toda la parte ondulada, como si fuera un plato. Ese es el concentrador solar. Tenemos el seguidor solar, es un sistema motorizado para seguir el movimiento aparente del Sol cuando su orientación es de norte a sur. Esto mismo es para aprovechar la mayor cantidad de energía que proviene del Sol, ya que va a ir siguiendo al Sol para así poderla aprovechar. Tenemos el acumulador de energía calorífica, es un medio de almacenamiento térmico. El acumulador debe estar aislado térmicamente con el objeto de reducir las pérdidas por transferencia de calor. Es un acumulador de energía calorífica, el cual ya al momento de transformarla, de tenerla, perdón, ya ahí se va a guardar para poderla después usar y convertirla en energía eléctrica, como ya se había hablado. Después tenemos el sistema de fluido térmico, que es un circuito cerrado de tuberías, depósito de expansión y válvulas por el que circula el aceite térmico. El objeto del sistema es transferir la energía térmica captada del concentrador o campo solar hacia un sistema de almacenamiento térmico, el cual ya hablamos anteriormente, que es el acumulador de energía calorífica. Este básicamente son tuberías, como lo mencioné antes. Al momento de que recibe la energía del sol, va a empezar a calentar. Lo que calienta es un fluido. En este caso normalmente se ocupa aceite porque su punto de ebullición es muy alto. Entonces, al momento de entrar con el aceite va ya a entrar caliente y así se va a transferir a lo que es el acumulador de energía calorífica. Y por último, el absorbedor. Este tiene la función de recolectar los rayos del sol emitidos por el concentrador. Este elemento del sistema está en la línea focal del canal parabólico, que está asociado con una cubierta y en medio de aislamiento. Este básicamente es el que absorbe la energía. Este es el que nos ayuda a absorber toda la energía. Este es el que funciona básicamente con la ley de Stefan, para que nos ayude a transformar la energía en energía eléctrica.